Hoy toca Revélate contra el dolor en este Lourdes. Doctor José Manuel Trinidad, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué alegría verte. Sí, por fin nos vemos. Tocarte a distancia. Tu voz la tengo muy oída, pero hacía tiempo que no nos veíamos. ¿No? Es como la de contestador automático. Ya me tienes ya demasiado repensado, ¿no? Da alegría vernos de nuevo. Bueno, hoy tenemos un programa que además yo creo que nos va a llevar un buen ratito de explicar todo lo que hay detrás del concepto del dolor neuropático. Es que aquí hay muchas aristas. Bueno, la primera que todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es el dolor neuropático, doctor? Sí, pues el dolor neuropático, como dice el nombre, ¿no? Más o menos se puede entender que es por una lesión de un nervio. Pero no es el dolor que estamos acostumbrados de recibo un golpe, inflamación, no. Produce una serie de síntomas, como es el hormigueo, que de repente como cuando te echas sobre el brazo y se te queda dormido el brazo, pues esa sensación, imaginaos de forma continua. O con el dolor como un calambre de repente que va hacia el sitio. La temperatura, el frío, el calor, te sienta mal, el roce llega a molestar. Son una serie de síntomas que es completamente diferente del dolor de un golpe, de una inflamación. Bueno, ¿y cuándo se corta un nervio? Ahí está la pregunta. No, o sea, el nervio no debemos cortarlo, no debemos cortarlo. Lo que puede hacer pensar que el dolor neuropático solo se produce cuando se corta el nervio, ¿no? No. Eso ocurre, por ejemplo, en un síndrome de miembro fantasma, cuando hay una amputación y se produce un dolor que va más allá de lo que tenemos. O sea, tú tienes el muñón y te duele el pie y, sin embargo, no tienes pie. Eso sería un dolor neuropático puro porque se ha cortado el nervio. Pero tenemos muchísimos otros dolores que no hace falta que se corte el nervio, sino simplemente que se lesione por una cirugía, que lo hemos hablado en otros programas, cuando te operas de hernia inguinal, de cáncer de mama, se queda un dolor ahí en la zona por una lesión del nervio durante la cirugía, pero puede ser por inflamación. Fíjate, Jaime, que un herpes zóster, una culebrina que aparece, el virus se queda en el nervio y produce ese dolor. Sí. O bien por la diabetes. La diabetes produce un dolor muy característico que decimos en manos, en guantes o en calcetín, porque altera los nervios finitos de estas zonas y produce una neuropatía. O por la quimioterapia, por la oncología, una hernia discal que comprime el nervio que baja la pierna y te da una ciática, también es un dolor neuropático. O sea que fijaos que no hace falta que cortemos un nervio para que se produzca un dolor neuropático, sino que cualquier alteración de esto puede... Yo le digo al paciente que es como si tuvieras un cable pelado. Ahora ya es que todo va por internet, pero cuando teníamos los televisores antiguos, tú tenías el cable alterado y veías la agüilla. Pues esas sensaciones de agüilla las transmite el cerebro, nuestro cuerpo, como ese calambre, ese hormigueo, etcétera, que hemos contado. Bueno, ¿aquí qué nos tenemos que tomar? ¿Antiinflamatorios, paracetamol, opiáceos? Claro, es que ese tipo de fármacos... Un chupito de vodka. Excesos no. El paracetamol, nolotil, estas cosas no suelen ser efectivas en este tipo de dolores. Vamos a ir a fármacos antiepilépticos, antidepresivos, que parece que se le ha ido la cabeza al médico, te ha mandado esto porque se ha equivocado, pero no. Son las moléculas que se necesitan para tratar este tipo de dolores. Pregabalina, lírica, amitriptilina, gabapentina, le sonará a nuestros oyentes que se utiliza para este tipo de cuestiones, incluso para la ciática. Los opiáceos, algunos como el tramadol o el tapentadol pueden ser efectivos, pero hay otros que no serían efectivos en este tipo de dolores. Bueno, hay algunos tratamientos aquí, yo sé que, doctor, soy muy fan de los parches, de los tratamientos experimentales, estas cositas nuevas. No es el típico parche normal que se pone uno en su casa o que lo ponéis de forma habitual. ¿Esto de qué va? Sí, porque para el dolor neuropático hay específico dos tipos de parches. Bueno, hay los parches, la gente entiende los de fentanilo, los de cardiología que se utilizan, o incluso para el Parkinson, que te lo pones, pero te lo puedes poner en cualquier parte del cuerpo porque eso va a la sangre. Al fin y al cabo es como si te lo tomaras por la boca. Pero hay otros tratamientos por parche que hay que colocarlos justo donde tienes el dolor. Y cuando tienes un dolor neuropático en una zona concreta, haceos a la idea, por ejemplo, de la culebrina, ¿no? Sí. O como hemos dicho, del cáncer de mama, que te queda un dolor en una zona que el paciente incluso milimétricamente es capaz de distinguirte. O sea, aquí me duele, aquí a 1 centímetro ya no. Este parche lo ponemos nosotros en la unidad del dolor. Se llama parche de capsaicina. Y es un derivado de la guindilla, fíjate. Lo que va a producir, yo le explico al paciente que si tú tienes de repente, llega mucha tensión eléctrica a tu casa, lo que hace es que saltan los plomos, ¿no? Y se apaga la luz.
Pues aquí nosotros vamos a poner tal cantidad de capsaicina, que es un derivado de la guindilla que se pega a los receptores del dolor, que va a producir como un apagón. Y durante 4 o 5 meses te va a aliviar este dolor neuropático. De modo que para nosotros es como si vinieras a hacerte un pinchacito, un bloqueo, una técnica a nuestra unidad, porque ese parche no se lo pone el paciente en casa, lo ponemos nosotros durante 1 hora y te da un alivio de 4 o 5 meses. De modo que en dolores neuropáticos muy localizados, que sea el tamaño de menos de un folio, podemos poner este parche en nuestra unidad y va a resolver muchos de estos dolores. ¿Y también las infiltraciones y las radiofrecuencias se utilizan en este tipo de dolores? Sí, cambiamos, ¿no? Antiguamente se decía que los nervios no los tocáramos, que teníamos que ir únicamente a donde se estaba produciendo el dolor. Sin embargo, hemos visto con la radiofrecuencia o con estos bloqueos que vamos directamente al nervio que está dañado, que está inflamado, y ahí hacemos este tipo de tratamiento buscando, como decimos, alivio a largo plazo. Y siempre muy importante, tratarlo cuanto antes. Si somos muy pejigueras, nosotros con venir cuanto antes a la unidad del dolor, porque va a cambiar el pronóstico. Cuando hablamos de dolor neuropático, mucho más. Porque cuando tenemos la señal de me duele desde el nervio, el cerebro lo va a interpretar ya como que el dolor se queda para siempre, y es el propio cerebro el que manda la señal de este dolor va a quedar para siempre de forma crónica. Entonces, cuanto antes tratemos el dolor neuropático, mejores resultados. Bueno, y cuando todo falla, ¿tenemos que irnos a quirófano o hay algo más especializado con el que poder tratar este tipo de dolores? Claro, mira, el paciente muchas veces cuando tenemos un dolor neuropático de estos nos dice, cortarme el nervio, lo que tú decías al principio, ¿no? Y nosotros decimos no, porque si cortas el nervio el dolor se va a quedar, se va a perpetuar. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que hacemos nosotros? El implante del cable. Lo hemos repetido muchas veces, implantar el estimulador. Pues para este tipo de dolores tan selectivos, ahí se puede colocar el cable o bien en el nervio concreto que está lesionado, que ahora hay unos dispositivos nuevos que estamos implantando que si es en la muñeca, pones el cable directamente ahí en la muñeca y luego tiene como un parche con una pila fuera que directamente está controlando el dolor. Podemos ir a la médula por donde sale el nervio y colocar el cable, o bien directamente en la médula. Es donde más efectivo resultan los neuroestimuladores en todas sus vertientes. Y como hemos dicho muchas veces, esto lo comparamos pues con un marcapaso, de modo que el paciente va a llevar aquí su mandito y va a llevar su teléfono y luego el mandito del estimulador en el que va a ir controlando estas sensaciones y, como digo, da unos resultados muy muy buenos. En dolores posquirúrgicos neuropáticos, después de lesión del nervio, estos estimuladores van fantásticamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, 1:20, vamos con las preguntas de los oyentes. Nos han llegado preguntas por WhatsApp, yo se las voy a poner, además son oyentes completamente anónimos. Hola, soy Jaime, me encanta tu programa. Mira, te quiero hacer una pregunta, doctor. Hace unos días me corté la mano, me pusieron varios puntos y ahora pasando unos días me duele un poco la mano al cerrarla bastante. Entonces te quiero preguntar qué puedo hacer, si cerrar la mano en condiciones, tomarme analgésicos, no lo sé. Que me encanta tu programa, Jaime, un abrazo. Totalmente anónimo. No me suena la voz, ¿no? Nada no sé, de nada. Nada. Nada de nada. Suena, pero no lo ubico. Entonces se puede ahora considerar prevaricación si fuéramos políticos. Pues eso, doctor. Mira, Jaime, ¿Qué le dice a ese doctor? muy importante cuando hay una lesión y, como estás diciendo, hay dificultad en la movilización, no dejarlo parado. Hay que rehabilitar, hay que mover, porque no hay mayor generador de dolor que el reposo, el dejar quieto. Si tú dejas el dedo quieto durante mucho tiempo, la mano quieta, va a producir más dolor. Entonces, obviamente, tomar ahora mismo es una cosa que lleva poco tiempo, tomar antiinflamatorios y movilizar. Incluso jugar con una pelotita, con algo en casa, para no dejar nunca quieta la mano. Yo solo... Se le transmitimos al oyente, efectivamente. Este oyente completamente anónimo. Adolfo de Puerto Real se ha operado de hernia inguinal recientemente y se le ha quedado quemazón en la zona de la ingle, que le baja hasta el testículo y hasta el interior de la pierna. Pobrecito, el cirujano le ha dicho que eso en un año se le va quitando, pero es que le limita la vida. ¿Qué se puede hacer? Sí, aquí el mensaje de que en un año se te va a quitar es peligroso, porque como hemos dicho, cuanto antes lo tratemos, mejor. De modo que en la hernia
hernia inguinal se lesiona un nervio, concretamente, que pasa muy cerca del saco herniario, de la tripilla, y esa lesión produce un dolor que no tiene por qué quitarse con el tiempo. Se puede quedar de por vida, de modo que yo le recomendaría que viniera a una unidad del dolor para que hiciéramos una infiltración de ese nervio que hacemos guiada con ecografía. Eso puede aliviarle y quitarlo por completo si lo cogemos de forma precoz. Si no, tenemos la opción de hacer radiofrecuencia sobre el nervio o en su salida de la médula. Y por último, si nos llegan después de muchos años, que a veces nos ocurren, pues ya sería el implante de un cable, de un electrodo en la salida del nervio en la médula, con muy buen resultado. Vamos con un oyente más, con una oyente. Hola, buenas tardes, doctor. Vamos a ver, yo estoy diagnosticada de tendinitis crónica en ambos hombros y llevo una racha que me duele muchísimo. Sé que normalmente la opción para esto es infiltrarse, pero hay otras opciones que se puedan utilizar para mejorar un poco este dolor crónico que molesta tanto. Gracias, un saludo. ¿Qué le decimos? Pues sí, bueno, aquí infiltraciones, pero la infiltración a lo mejor con plasma rico en plaquetas, o que hablábamos, puede ser útil. Directamente peritendinoso, guiado con ecografía, puede ser muy útil para rehabilitarlo y mejorarlo. Pero luego la radiofrecuencia, el no ir al tendón, sino ir al nervio que recoge el dolor del hombro, que sería el nervio supraescapular. Eso lo hacemos también con ecografía, y hacer un tratamiento eléctrico durante 6 minutos puede aliviarle muchísimo. Pues mira, hoy buen salteado de preguntas, además con ese oyente completamente anónimo que nadie conocía, con ningún concepto, o sea, es algo completamente nuevo. Pero bueno, que tenemos una serie de preguntitas en el 629 40 85 30 y dolortrinidad.com, en nuestras redes sociales. Nosotros le escuchamos y además, si podemos hacer uso personal, como en este caso, muchas gracias. Doctor José Manuel Trinidad, como siempre, es un placer enorme que además nos hayamos visto. ¡Qué alegría! Maravilloso poder reencontrarnos en este estudio estupendo. ¡Qué alegría, doctor! Un abrazo enorme, gracias. Un abrazo, Jaime. Onda Cero. Onda Cero. Onda Cero. Onda Cero.